Hola, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa formación. Y el objetivo de esta pequeña introducción a lo que es la evaluación, a la semiología de nuestros pacientes, es que comiencen a ahondar y a profundizar en este tema porque es de vital y fundamental importancia ante la realización de cualquier tratamiento de luz pulsada o láser. Eh, este es un tema bastante extenso, muy profundo y que tiene que ver con un conocimiento vasto y que se va dando con los años. Y no solamente lo vamos a ver acá porque esto es una pequeña introducción. Entonces la idea de esto es que empiecen a acercarse los que todavía no tienen ningún tipo de estos conocimientos o todavía no trabajan con láser luz pulsada, que comiencen a entender cuáles son los principios básicos para hacer una evaluación completa y para evitar complicaciones. Básicamente eso, para evitar complicaciones. Un consejo, si todavía están solos trabajando y aún no han tenido experiencia, lo que por ahí puede ser de suma importancia es comenzar a trabajar en conjunto con otros colegas o con un médico dermatólogo que nos ayude en el proceso de lo que es el diagnóstico y del planteo de los tratamientos, y después ustedes puedan comenzar a lo que es ya la aplicación de lo que es el agente físico o químico respectivamente, ¿verdad? Pero hay que empezar a estudiar sobre estos temas y para esto es esta pequeña introducción. Vamos a hacer algo muy superficial, pero la idea es que empiecen a comprender cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes. Sí o sí, cuando nosotros comenzamos, hoy sí o sí, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la evaluación, tenemos que conocer lo que son las lesiones elementales para poder realizar un diagnóstico. Entonces, las lesiones elementales, yo acá les voy a dejar un breve resumen de lo que es las lesiones primarias y las lesiones secundarias y cómo se clasifican. Por ejemplo, según cómo están en el nivel del plano, si están elevadas, aplanadas o deprimidas, o sea, por debajo. Estas clasificaciones les van a permitir a ustedes empezar a entender o sea, qué tengo al frente mío, y obviamente que esto también se relaciona con las patologías que vamos a trabajar en las distintas afecciones, las distintas aplicaciones de nuestros agentes, ¿sí? Entonces, se los dejo a modo informativo para quienes ya se han formado conmigo en otras circunstancias, ya sabrán que esto es simplemente una pequeña introducción, pero bueno, por ahí les puedo empezar a servir y a abrir un poquito la cabeza a quienes todavía no comenzaron con este tema. Después tenemos todo lo que son las lesiones por discromías, es decir, por cambio de coloración. Vamos a trabajar mucho sobre esto a lo largo de este curso, entonces es importante empezar a entender cómo se clasifican. Las hipercrómicas son lesiones que tienen más color del color normal de la piel, las hipocrómicas obviamente menor, y después están las acrómicas donde directamente no hay ausencia, no hay pigmento, hay ausencia de pigmento, ¿sí? Después, dentro de las lesiones elementales primarias, tenemos las que son sólidas, según el contenido. Después tenemos las que son líquidas. Y bueno, ya vamos a ir viendo algunas de ellas. Algunas de las más comunes que vamos a trabajar son, por ejemplo, lo que es los comedones abiertos, cerrados, que ahí lo vieron anteriormente. Y es sumamente importante entender qué tipo de lesión tenemos para clasificar, por ejemplo, un tipo de acné, ¿sí? O cómo está la gravedad de ese acné, si está muy inflamado, si está comenzando y el grado del mismo. También entender la diferencia entre ostium y poros, ¿no? Hay muchos de ustedes que ya saben que en realidad en la jerga popular se les llama poros, sobre todo cuando vamos a trabajar con skin tightening o tratamientos que trabajen lo que es la superficie en la epidermis. Vamos a hablar de reducir poros o reducir el tamaño de los poros, pero en realidad lo que estamos hablando es del tamaño del ostium, porque el ostium es la salida del folículo donde sale el sebo hacia el exterior, y la diferencia es que el poro es por donde sale el sudor. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre el ostium, el tamaño del ostium, que también hay muchas clasificaciones sobre el tamaño del ostium que tienen que ver con factores genéticos, con la raza, con la polución, con la alimentación, con el fotodaño y el efecto que tiene el esposoma sobre nuestra piel. Así que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero básicamente entender esto, ¿no? Que es la diferencia cuando hablamos de poros o de ostium, ¿verdad? Bueno, acá hay un cuadro que les resume un poquito cómo van a clasificar las lesiones, y esto es como para que ustedes se pongan a investigar y a estudiar sobre las lesiones elementales.
Acá tenemos las que son de contenido líquido, que les decía, que acá vamos a encontrar todo lo que son las ampollas y demás, que muchas veces tenemos que saber de lo que estamos haciendo, porque puede ser, por ejemplo, una complicación de un tratamiento de depilación definitiva. Entonces, después cuando tengamos que hacer el tratamiento, hay que entender, obviamente, de qué estamos hablando. Acá tienen un poco más esquematizado y ya con figuras para que puedan entender bien a qué nos referimos con cada una de ellas, que se las dejo a modo de lectura. También las secundarias, que son secundarias a otro trauma o a las lesiones primarias, justamente, donde vamos a tener, por ejemplo, las costras, que nosotros, por ejemplo, vamos a generar microcostras cuando realicemos un tratamiento de resurfacing o un tratamiento de lesiones pigmentarias benignas, ¿verdad? Así que ahí tienen algunas de las lesiones y otra clasificación que está bastante práctico acá para que lo tengan en cuenta y lo empiecen a comenzar a interiorizar, ¿sí? Bien, otra de las cosas muy esenciales para eh, evaluar a nuestros pacientes el primer día de la consulta es conocer sobre los biotipos cutáneos. Si vamos a hablar de piel, tenemos que tener, este curso, esta formación debería durar aproximadamente más de 2 meses, así que simplemente se los voy a dejar a modo. La mayoría de ustedes ya saben clasificar un biotipo cutáneo, donde vamos a clasificar la piel según si la piel es grasa, mixta, seca o oleosa. Ay, me faltó una diapositiva. Pero después se los voy a enviar, les voy a enviar un anexo que está dentro de lo que es el en la plataforma, donde ustedes pueden hacerle a sus pacientes, ya cuando llegan a través de la secretaria, o se lo envían previamente al paciente a su WhatsApp antes de la consulta, para que el paciente rellene todos unos datos. Entonces, según esos cuestionarios, que son muy fáciles de entender para el paciente ya va a venir con una clasificación esquemática de lo que es su piel, porque esos cuestionarios nos van a dar un puntaje y según ese puntaje vamos a clasificar a la piel de nuestro paciente, a los que todavía no tienen experiencia, para empezar a familiarizarse con los términos y comenzar a poder también ayudar al paciente a recomendarle los productos de cuidado en su skincare eh, domiciliario diario, que es esencial para un buen resultado de cualquier tratamiento IPL o láser que realicemos en el consultorio, o hasta los láseres de baja potencia también, porque si estamos trabajando, por ejemplo, acné, si el paciente no tiene una buena rutina de skincare en su casa, obviamente que no vamos a obtener solamente resultados con eso, va a costar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta doctora Leslie? Bien, la dermatóloga Leslie Bauman realizó hace muchos años una clasificación que es bastante fácil de entender y que, enviándoles estos cuestionarios a nuestros pacientes, ya vamos a tener una idea de lo que es su biotipo. La clasificó en 16 categorías y ustedes pueden ver si la piel es sensible, oleosa y pigmentada, sensible y no pigmentada, sensible y seca con pigmento o sensible y seca sin pigmento. Se van a ir cruzando los datos según, obviamente, hayan dado el puntaje para cada biotipo. Entonces, por ahí pueden comenzar practicando con estas encuestas y familiarizarse un poquito más con lo que es el, los biotipos, que es de total y fundamental importancia para realizar luego una aplicación de agentes físicos. Bien. En cuanto también a la evaluación del paciente, no podemos trabajar con láser o luz pulsada si no sabemos qué fototipo tiene nuestro paciente. El fototipo se lo determinó hace muchísimos años el doctor Fitzpatrick, donde clasificó según el color de pelos, el color de ojos, si la piel se enrojece y se quema ante el sol, si se broncea, si no se broncea, teniendo en cuenta básicamente todo esto. Entonces, esto nos va a marcar, bueno, un montón de cosas. De hecho, hay muchos estudios, bueno, no lo comparto en este curso, pero cuando hablamos de químicos siempre lo digo, que hay cuestiones ya genéticas en cuanto a la cantidad de melanocitos, que es la célula que pigmenta la piel,
y de la cantidad de melanosomas, que es la organela que donde se forma el pigmento melanina y se libera hacia la piel, eso ya está dado genéticamente. Entonces, desde ahí partimos para lo que es eh, la selección de los parámetros, evitar quemaduras en un paciente, la facilidad que tiene, por ejemplo, un paciente de fototipo alto, que son los pacientes de piel más oscura, ante la quemadura y ante la posibilidad de generar una hiperpigmentación postinflamatoria. Ya vamos a ir más a ese tema más específico, pero principalmente lo que ustedes tienen que empezar a entender, si aún no saben seleccionar bien el fototipo del paciente, tienen que practicar. Si aún clínicamente no se dan cuenta, lo que pueden hacer es comenzar a hacer este cuestionario. Lo mismo, es un cuestionario que ustedes pueden decir a simple vista, bueno, este paciente tiene un cabello pelirrojo, unos ojos muy claros, una piel muy blanca, y le preguntas, ¿te bronceas? No, solamente me quemo. Bueno, si voy a estar hablando de un fototipo 1 o 2, o sea, son los fototipos más bajos, más claritos de piel. Y así pueden ir practicando. Ustedes pueden imaginarlo y después con esto lo van a corroborar. Pueden hacer. Esto es un cuestionario para los que todavía no lo saben aplicar ni diagnosticar. Entonces, van a realizarle todas estas preguntas al paciente. Eso nos va a dar una diferente puntuación según la respuesta que el paciente nos dio. Por ejemplo, eh, cuando te expones al sol, ¿cómo está tu piel? Y no, está apenas un colorcito beige. Bueno, esto en este punto voy a utilizar un puntaje 2. Y así eso me va a dar una serie de puntos que al final lo voy a sumar, y esto me va a dar un número o una puntuación que lo que nos va a ayudar es a clasificarlo dentro de lo que es el fototipo. Entonces esto les va a ayudar a decir, bueno, a ver, clínicamente, ¿cómo lo veo yo? Para mí es un fototipo tal. Bueno, y con esto lo comprueban, entonces se van a poner más cancheros y más ávidos para lo que es el diagnóstico del fototipo, que es sumamente importante. De acá se seleccionan los parámetros, de acá se seleccionan los tipos, por ejemplo, de ácidos o de algunos agentes también químicos que utilizamos en consultorio. Entonces, sí o sí tienen que conocer el fototipo de su paciente. Y de hecho yo les envié también una ficha de evaluación que pueden tenerla en cuenta, tiene muchos datos, y según la patología a tratar, yo les cité las clasificaciones que más se están utilizando a nivel con evidencia científica, que se usan tanto en los papers para hablar desde los resultados y demás, siempre se basan en la mayoría en ese tipo de clasificaciones. Así que ahí también lo van a tener para ir practicándolo, y obviamente tienen que entrenar el ojo antes de comenzar a aplicarlo. Y si no, trabajen con alguien que los ayude, y por ahí esto les va a ayudar un poquito más. Otro de los agentes que yo utilizo en la primera consulta y en la evaluación es una herramienta muy simple, de bajo costo relativamente, y que nos va a ayudar a diagnosticar y nos va a ayudar a aclarar. Y también yo lo utilizo mucho para que el paciente comprenda la gravedad de su caso o de lo que no está haciendo por su piel, porque es muy importante, como ella también lo dijo la doctora Corin, que los resultados en lo que es los tratamientos láseres e IPL, tenemos un 65-70% de lo que es el resultado, que va a depender de lo que haga el paciente en su caso. Entonces, si el paciente entiende que tiene una piel hiperqueratinizada, que está engrosada, que no está usando bien la protección solar, que necesita un agente químico que vaya ayudándonos a preparar la piel, que tiene que higienizarse la piel de tal manera y demás, a través de la luz de Wood lo vamos a hacer más evidente, y eso nos va a ayudar obviamente a que el paciente comprenda que tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Además me ayuda a patronizar un poco las imágenes, a tener también por si hay algún tipo de complicación, porque eso también existe, también tener la base para ver cómo estaba el paciente antes del tratamiento. Eso siempre nos va a ayudar, y tenemos la obligación de tener fotografías de la primera evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz de Wood? O sea, es un método muy antiguo, pero no por eso no es eficaz, eh, que lo descubrió el doctor William Wood cuando estaba realizando investigaciones para lo que era trastornos a nivel de hongos,
en la piel y también a nivel odontológico. Se utilizaba en los primeros tiempos y después se empezó a descubrir que se podía utilizar a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque la luz de Wood tiene una longitud de onda que penetra hasta la dermis, entonces me va a devolver una fluorescencia que debería ser normal. ¿Qué debería ser normal cuando yo expongo la piel ante la luz de Wood? Que por lo general tiene una onda pico de 365 nanómetros, cuando, o sea, la mayoría la van a encontrar en ese rango. Eh, la luz de Wood lo que me tiene que devolver es una imagen fluorescente, azul fluorescente, ¿sí? Si yo veo que hay algo que se interpone entre esas imágenes, lo que voy a utilizar esas imágenes como mi diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo zonas más blanquecinas, voy a estar hablando de que tengo más cantidad de queratina, una piel más engrosada, entonces a la luz le cuesta atravesarla, ¿sí? Entonces me va a devolver una imagen más blanquecina. Y ahí me está hablando que esa zona de la piel está más engrosada. Entonces imagínense cómo va a ser la penetración de un agente químico o del láser o de la luz pulsada ante una piel que está más gruesa en zonas que otras, no la va a recibir igual, ¿sí? Aparte, la impedancia al paso de los tejidos cuando la piel está hiperqueratinizada es mucho mayor, entonces para cualquier agente que ustedes físico que quieran utilizar, necesitan preparar la piel. Si yo tengo zonas de color naranja, voy a tener zonas de más oleosidad. Entonces debería preparar la piel con un agente de limpieza un poquito más abrasivo o, por ejemplo, con un peeling previo a la sesión, ¿sí? Si tengo una zona enrojecida, estoy hablando de mucha deshidratación. Y una piel deshidratada siempre es una piel problemática. Es una piel que va a tender a reaccionar en demasía, puede hiperpigmentar, el paciente lo tolera mucho menos. Esto lo estoy hablando en general, tanto por ejemplo un ultrasonido de alta intensidad como radiofrecuencia, como el resto, siempre en una piel hidratada. El paciente siente menos molestia, es mucho más agradable y obviamente tenemos mejores resultados. Si vamos a tener diferencias de colores en lo que es, vamos a tener manchas como más oscuras o marrones, si la mancha es muy oscura, si yo veo manchas, ahora lo vamos a ver con casos, si yo veo manchas muy oscuras, voy a estar ante la presencia de lesiones que están más en la epidermis. ¿Por qué? Porque al estar tan arriba, cuando quiere atravesar la luz, ¿sí? La luz de Wood, no la puede atravesar, entonces me devuelve una imagen más oscura. Entonces, eso me da la pauta de que la lesión que voy a tratar, pigmentaria benigna, es mucho más superficial y tiene mejor pronóstico. Entonces yo le puedo decir a mi paciente, mira, esta mancha seguramente va a responder más rápido que las otras. Entonces tengo un buen pronóstico y son mucho más fáciles de abordar. Ahora, si tengo una mancha más clara, un color más como un castaño claro, estoy hablando de que la mancha está en la dermis, mucho más profunda, porque, no, o sea, cuando atraviesa la luz no la tengo tan en la superficie, entonces eso me habla de que la mancha está mucho más profunda. Por lo general este tipo de manchas son, bueno, suelen estar las que son las manchas que se le llaman café con leche o el melasma, que es de grave problema y ya le vamos a dar un capítulo aparte, eh, porque el melasma dérmico es un problemón y por lo general no está respondiendo bien a lo que es luz pulsada y láseres de lo que se le llaman del pulsos largos. Ya lo vamos a ver después. Si tenemos zonas muy rojas, estamos hablando que el paciente está mal desmaquillado, tiene maquillaje todavía o mucho protector solar y obviamente que antes de la evaluación el paciente tiene que venir con la piel totalmente limpia o pasa por una sala previa y nuestros secretarios o ayudantes nos van higienizando bien la piel. La piel tiene que estar limpia para la evaluación porque en la fotografía no puede salir maquillado, no tengo una base de donde partir. Y si tengo zonas amarillentas o naranjas claros, que por lo general son de manera puntiformes, tengo presencia de las porfirinas que secreta las bacterias del aire. Y que va a ser un cromóforo que después vamos a utilizar como para llegar a través de la luz hacia lo que son las bacterias del aire. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos, estos son pacientes míos.
En esta paciente, por ejemplo, podemos evaluar que la zona central está mucho más blanquecina que, por ejemplo, la zona inferior, que tiene zonas más oscuras, pero también es bastante difusa. Y entonces tengo esta zona mucho más sensible porque también tiene una zona como de enrojecimiento, más allá que es oscura, está enrojecida. Entonces, esta es una zona que yo tengo que tener mucho más cuidado que, por ejemplo, esta. Esta es una zona gruesa, que hay que preparar la piel. Miren, cuando uno utiliza la luz blanca, muchas veces no ve lo que se contrasta a través de la luz de Wood. Entonces, me gusta tener las dos opciones y mostrarle al paciente la importancia de evaluarlo un poquito más allá. Entonces, como les decía, por ejemplo, en esta zona tenemos la piel mucho más engrosada y voy a tener más cantidad de piel, por ende, como les decía, me va a cambiar lo que es la penetración de los agentes. En esta piel, por ejemplo, también está engrosada toda completa en la zona central, tiene un montón de lesiones pigmentarias de tipo léntigos solares, algunos son epidérmicos, como esos que son más oscuros, y después tenemos esta zona que tiene una pigmentación y una sensibilidad mucho mayor, donde voy a tener que tener mucho más cuidado. Hay pacientes que a veces tenemos que abordar por zonas con los agentes químicos y con zonas con los agentes físicos. Yo suelo combinar mucho porque a veces la piel no está 100% apta. Los que ya tomaron cursos conmigo saben cómo abordo estos casos y o sea, por qué me baso en lo que me baso, ¿no? Bien, bueno, acá un poquito el resumen de lo que es la luz de Wood. Es muy importante tener una primera consulta. Pasa que todavía está sucediendo mucho esto de que vendemos paquetes, promociones y el paciente viene al consultorio sin saber lo que se va a hacer. Cuando uno va a hacer un abordaje láser o los pulsados, tengo que tener mucho cuidado, mucho respeto por el paciente y que el paciente esté sumamente informado de lo que va a realizarse en el consultorio, ¿sí? Entonces, esa primera consulta me va a ayudar para que el paciente venga con los productos que está utilizando, comprenda, y si no está utilizando nada, lo tengo que educar y preparar, armarle una rutina mínima, básica, de cuidados del ABC, que es un buen producto de limpieza, al menos una hidratación y un protector solar. Eso tiene que estar de base. Si el paciente ya usa eso, podría incluir un antioxidante de día y un renovador celular con ácidos en la noche. Siempre preparar la piel. Pero bueno, eso es un tema aparte. Vamos a revisar todos los productos que tiene, vamos a explicarle en qué consiste el tratamiento, qué va a sentir, cómo va a estar después. Por ejemplo, un paciente tiene que saber que se va a ir con microcostras en un tratamiento tanto de un resurfacing como un tratamiento de lesiones pigmentarias benignas. Entonces, si el paciente tiene un evento en los próximos días, tiene que saber que esos días se va a tener que cuidar y que aproximadamente de 7 a 10 días posteriores puede llegar a tener microcostras, que puede hacer una vida normal, con mucho protector, cuidándose, pero que va a poder, que el paciente va a poder hacer una vida normal cuidándose y teniendo, que no va a ir a escalar una montaña el fin de semana o que se va a ir de acá de vacaciones al Caribe, ¿no? Entonces hay que conversar con el paciente y también plantearle, ¿no?, la responsabilidad de lo que se va a hacer, mostrarle cómo es el consentimiento informado de lo que va a firmar el día del tratamiento, ¿no? Porque ya desde ahí el paciente se empieza a hacer cargo de lo que tiene que hacer. Y también eso nos da más seriedad y el paciente, cuando ve que nosotros sabemos lo que le vamos a hacer, confía mucho más en nosotros, se afianza la relación y obviamente el paciente entiende que va a tener que hacer la tarea que es necesaria por su bien. Siempre vamos a tomar fotos. Si podemos patronizar la toma de las fotos es ideal. Muchos de ustedes me envían por ahí consultas, complicaciones que les han sucedido, circunstancias de la vida laboral diaria, y me consultan y me muestran fotos que, claro, la foto está tan mal tomada, el paciente acostado, en la otra está de pie, una de día, la otra luz de noche, entonces necesitamos patronizar la foto. Si nosotros no tenemos una luz de Wood, no podemos adquirir este tipo de, de agentes que nos ayuden, al menos podemos proponer que la foto se tome siempre en el mismo lugar. Pueden colocar, por ejemplo, una cortina roller blanca o negra en un lugar, un trípode donde pongan su celular, tablet o cámara fotográfica siempre a la misma altura, en el mismo lugar, en la misma silla, con el paciente siempre.
traten de patronizar y de que todos, si trabajan varios en un consultorio, de esquematizar, tal como lo dijo el ingeniero Pablo en el primer módulo, que eso es muy importante, ¿no? Em, patronicen lo que es la toma de la foto, que todos lo tomemos igual, que por ejemplo frente, medio perfil, perfil completo, en un fondo de tal forma y con una luz que ilumine de tal forma. Pueden usar un aro de LED, por ejemplo, que no es un recurso tan costoso y que les va a ayudar a siempre tener la misma toma de foto. Eso es un gran aliado para tener de reparo y también de comparativo, ¿sí? Siempre plantearle al paciente, yo siempre tengo dentro de la ficha, o bueno, verán dentro de la ficha de evaluación que les envié, que hay como un plan de tratamiento o objetivos donde ustedes pueden plantearle un tratamiento a corto, mediano y largo plazo. También para que el paciente entienda que esto es un proceso que pueden tener mejores o peores tecnologías, pero que va a depender mucho de él y que si tenemos un, un, un plan de tratamiento, el paciente va a entender por dónde seguir, porque por ahí compró una sesión en PAC, vino, se la hizo, nadie le explicó nada, se fue angustiado, nadie lo contuvo, no volvió nunca más, ni tampoco le hicimos el control. Entonces, ustedes tampoco no saben qué parámetros tomar, si hicieron bien su tratamiento, cómo se fue el paciente y demás. Siempre le podemos hablar de las complicaciones que puede llegar a tener y de las complicaciones que puede también tener si no hace lo que nosotros les decimos, ¿eh? Con respecto a los cuidados posteriores a cada tipo de patología que abordemos, que eso no es general, por eso les cité algunas de todas las que pueden existir. Las alergias, por ejemplo, que es muy común, ya después lo vamos a ver a lo largo del curso. Y bueno, acá tenemos otros casos clínicos, también por ejemplo esta piel tiene mucho más fluorescencia que las otras, pero también tiene zonas de hiperqueratinización en la zona de la nariz, los labios muy resecos y deshidratados, muy blancos, mucha cantidad de piel acumulada de queratina, y zonas de hiperpigmentación en esta zona mucho más eh, eh, epidérmicas que por ejemplo en esta zona que es más densa. Vieron que acá está más claro. Y así algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una paciente que miren con la luz blanca, se ve el melasma que tiene, en la zona también frontal, frontoparietal y la zona parietal, me escuchan lo que digo, en la zona malar también, que esto es un caso muy complicado, que después vamos a ver cómo no lo abordaría de entrada con luces, lo abordaría con ácidos, que es mucho más fácil de trabajar y con menos complicaciones. Pero miren esto. Bueno, acá pueden ver, esto también se los puse cuando el paciente está maquillado, cómo se ve ante la luz de Wood, y que obviamente eso nos tiene que marcar que tenemos que limpiarlo mejor. Esta zona es de mucha sensibilidad, entonces voy a tener que tener mucho más cuidado que, por ejemplo, en esta zona que la piel está más gruesa. Y miren acá la diferencia. Esta zona de melasma, de hiperpigmentación, es mucho más dérmica que la zona central, que es más epidérmico. Esta zona central me habla de que se puede pigmentar más rápido que esta. Y por lo general, si la pigmentación es más dérmica, me habla de una larga data, de un melasma más resistente, más severo, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta es la evaluación del paciente con respecto al envejecimiento. Si vamos a trabajar para arrugas, flacidez, tenemos que saber que el paciente tiene que comprender que está dentro de una clasificación desde la escala de Global. No hace falta que, a ver, esto es más para nosotros o para la clínica misma, si ustedes son varios que trabajan, para que todos estén hablando en el mismo idioma. Fototipo tal, Global tanto, y esta escala lo que tiene en cuenta es si hay arrugas, si no hay arrugas, si hay arrugas en reposo dinámicas o estáticas, el engrosamiento de la piel, si hay presencia de lesiones premalignas, y de si el maquillaje ya tapa o no tapa las imperfecciones. Eso nos habla de el envejecimiento. Nosotros sabemos que hay dos tipos de envejecimiento: el envejecimiento cronológico o intrínseco, que es el genético, el que nos vamos a envejecer por el paso de los años, y el envejecimiento extrínseco, que es el que nos da el exposoma, todo lo del ambiente, la vida que tenemos, la alimentación que llevamos, si dormimos, si no dormimos, si nos hidratamos o no. Bueno, tiene mucho que ver. Entonces, por ahí no corresponde la edad cronológica con el envejecimiento extrínseco que tiene ese paciente. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es, obviamente, eh, a veces me asusto cuando, o me asombro, no asusto no, pero me asombro cuando vienen pacientes de 30 años y que yo de vista digo,
45. Entonces, la piel se va a tratar como si tuviese un envejecimiento de 45 y tengo que tener mucho más cuidado en una piel que está tan dañada con respecto a la edad, porque eso me habla de una piel que está más inflamada, que no va a tener una respuesta igual que una piel que donde se corresponde en la edad cronológica con la edad del envejecimiento extrínseco. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta dentro de la evaluación del paciente el histórico médico y social. ¿Qué medicación estuvo utilizando? Si tuvo algún problema en el último tiempo, si suele tener o no herpes simple, porque los tratamientos es una complicación muy común. Un rebrote del herpes zóster o el herpes simple también, dependiendo de la zona corporal que trabajemos o la zona facial que tenemos mucho herpes simple, tenemos que tener mucho cuidado y que el paciente haga un tratamiento antiherpético los días previos al tratamiento. Suelen hacerse dos días previos al tratamiento para evitar, porque el calor lo puede activar, ¿sí? Y la mayoría de los agentes que utilizamos tienen un efecto térmico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hablar con el paciente sobre el histórico de si tuvo algún tipo de lesión displásica o ha tenido algún diagnóstico alguna vez de alguna neoplasia a nivel de la piel. Los pacientes descompensados metabólicamente no son una contraindicación en sí, pero muchas veces viene el combo, no es el paciente descompensado metabólicamente, sino que fuma, no toma agua, no se ejercita, está inflamado. Entonces por ahí yo trabajo mucho de manera integral en conjunto con también médicos que hacen medicina ortomolecular, entonces somos un grupo que a veces el paciente solo pasa conmigo, pero bueno, le hablo sobre una dieta antiinflamatoria, sobre mejorar su calidad de vida y después de un mes por lo general les recomiendo nutricéuticos de venta libre que lo pueden ayudar basándome en la evidencia que tenemos y después recién ahí lo abordamos al paciente. Si ha tenido antecedentes de cirugía, sobre todo a nivel cercano a la zona donde lo vamos a trabajar, y también porque muchas veces el paciente, si tuvo una cirugía, puede tener todavía restos de quimosis, restos de, o la piel que todavía está en un proceso de cicatrización, eso hay que ahondar un poquito más. El histórico de alergias, si el paciente suele hacer alergia, es muy probable que cuando apliquemos a alguna gente con calor, o sea que genere un efecto térmico, puede llegar a ser un tipo de urticaria. Lo bueno es que la alergia no deja secuelas. Lo malo es que si no lo explicamos, el paciente dijo, ¿qué me hizo? Mira cómo tengo la cara. Entonces, por ahí tienen que terminar tomando un corticoide por boca, o si no, el protocolo suele ser corticoide en crema tópico, junto con, ya lo vamos a ver bien, con un antihistamínico bioral. El embarazo y la lactancia, como ya hablábamos en el primer módulo, esto no debería ser una contraindicación por la penetración que tiene en la luz pulsada, pero todavía no hay estudios y no es ético tampoco probar en embarazadas, por eso no se realiza, ¿sí? Y un especial cuidado en los fototipos altos, fototipos 4, 5 y 6, hay que tener muchísimo más cuidado porque por la gran cantidad de melanina que tienen disponible, eso cambia la absorción de la mayoría de las luces que vayamos a utilizar, entonces por eso tenemos que tener mucho más cuidado. Y el tabaquismo crónico, un paciente que fuma, que está descompensado como les decía, que no se hidrata, siempre va a tener una menor reparación tisular, eso hay artículos, sobre todo en lo que es prequirúrgico, ustedes ya saben que es muy importante eh, que bueno, que el paciente al menos disminuya la cantidad y ustedes comenzar a trabajar con parámetros de seguridad, no con parámetros arriesgados o con un parámetro queriendo dar en la diana al 100% en la primera sesión, porque lo más probable es que tengan un problema en lo que es la reparación tisular. Eh, Dentro del histórico estético también, ¿qué procedimientos se viene haciendo? ¿Qué utiliza en casa? Hay pacientes que pasan de centro en centro y van usando y picoteando un poco, o viajan mucho al exterior, traen cosas de free shop y te muestran. Cuando les digo, a ver qué trajiste, me caen con un bolso gigante y entonces ahí obviamente hablamos de que hay que ordenar la cantidad de productos. ¿Qué protocolos tiene de higiene? Muchas veces le preguntamos y me dicen, ahí te das cuenta de que el paciente no está entendiendo cómo se tenía que cuidar
¿Qué te pones primero? O sea, bueno, yo siempre les doy ordenado paso por paso, pero si no, hay veces que el paciente ya viene con una rutina y bueno, y hacen, intercalan más los pasos, no se higienizan bien, se colocan poco protector solar, poca cantidad, no reponen, etcétera. ¿Cómo llevan su dieta? ¿Cómo se hidratan? Hay mínimo el paciente, eso está estudiado, que mínimo el paciente tiene que beber 40 mililitros de agua por kilo de peso. Eso es lo mínimo que el paciente debe ingerir por día de agua. Eh, Así que es de suma importancia para reparar cualquier tejido, ¿no? Porque obviamente nosotros sacamos el agua de los niveles más profundos. Hay un estudio donde se comparó la hidratación en pacientes que toman más o menos cantidad de agua, en mujeres se hizo, y también en mujeres que usaban o no usaban hidratantes con efecto oclusivo, que mejoran lo que es la pérdida transepidérmica de agua, y lo que lograron fue demostrar que el paciente que obviamente usa un hidratante y que se hidrata por dentro, su piel está en mejores condiciones, mantiene una hidratación mucho más constante y obviamente que es más segura previo a lo que es un tratamiento integral como vamos a realizar nosotros en el consultorio. Y también el histórico de hiperpigmentaciones postinflamatorias. Ustedes le van a preguntar al paciente, mira, vos cuando te golpeaste, raspaste, suelen quedar las marquitas, se te pone oscuro. Por ejemplo, yo soy un fototipo bajo, pero hiperpigmento un montón. No tanto a nivel facial, pero sí a nivel corporal. Cuando tengo una lesión, me cuesta mucho que se me desinflame. Y suelo hacer hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, ya ahí ustedes tienen que tener más cuidado para bajar un poco más los parámetros y empezar a conocer a su paciente y cómo es la reacción, ¿sí? Y las contraindicaciones van a depender obviamente de lo que vamos a hacer, del tipo de tratamiento, pero existen algunas absolutas, como les decía, cuando tenemos una piel en cicatrización, cuando está lacerado el tejido, cuando hay infecciones, enfermedades metabólicas muy descompensadas o neoplásicas. Y las relativas, eh, por ejemplo, eritema por la exposición solar, depilación, bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del- de la formación porque tiene mucho que ver con cada paciente y con cada tratamiento en sí. Bueno, así que espero que les haya sido de utilidad. Tienen material para estudiar y les voy a adjuntar también los cuestionarios para lo que es el biotipo.